Continuamos, cada vez estamos más cerca de probar este plato del primer programa, que el olorcito que hay acá, Dios mío, no me quiero imaginar los vecinos o los huéspedes del hotel están bajando y están poniéndose detrás de cámara porque Carlis, todos quieren empezar disculpame. a probar. Les recuerdo que si quieren probar estos menús, pueden visitar el restaurante del Hotel Guaraní. Manoplita, por supuesto, Manoplita estuvo ayer a la noche cenando con Oli, se dio el gustito de venir a disfrutar de los diferentes menús. A ver, me voy con Derlis. Derlis, te veo bastante avanzado ya. ¿Ya pusiste el tomate? Puse el ajo ¿Sí? Ay, ¿cómo y me eché la gusta? cebolla, eché un poquito de sal para que sube más rápido ¿Sí? y el tomate. Señor, Ay, el ajo. señor. Señor, Sí, sí, ¿quién me llama? Su arroz. Ah, el chico. tu asistente, ahí está. Ahí está. Si me dejas ahí, por favor. Muchas gracias. Ya Él tenemos, tiene más asistente que yo. ya tenemos el arrocito hecho. ¿Puedo probar un poquitito mientras? Sí, estará sin sal y durito todavía un poco. No, Contale, vos que no está durito. Contale, ¿Eh? contale cómo está el arroz. No está durito, está rico. O sea que le sale bien el arroz hervido. El arroz es su especialidad. ¿Tiene sal? Sí. El arroz hervido fusión. A mí, yo soy de las personas que le gusta ponerle ajo a todo también. ¿Todo? Sí, era mi problema cuando salía con mi novio. Ah, mira, hablando de asistentes, te trae las papas Vicente, listas. eh, ¿Cómo es tu nombre? Presentate luego, presentale. Sí, sí, Pasá, sí. Vicente, pasá, Sí. Vicente. ¿Cómo estás? Vicente se llama. Mua, mua. Hola, Vicente. ¿Vos trabajás también acá en el Hotel Guaraní? ¿Vos sos el asistente acá del señor Alejandro? Es el sous chef. Sous chef. Sous chef Ah, del Guaraní. no se le escucha. Así que bueno, gracias por las papas. Derlis, te digo que 1-0. Ya termino. 1-0 te Yo ya está termino. haciendo. Ya terminó. Ya tengo Bueno, las papas fritas. yo seguiré ya trabajando tengo los mientras. huevos, tengo el jamón, tengo la Dale. arvejita. Termino, ya están terminando la entrada de los clientes. ahí ya. O sea, acá prácticamente yo no me quiero meter mucho, pero acá entre estos dos, no sé cómo vamos a terminar. cómo vamos a Comiendo tener el seguro. comiendo seguro, pero acá prácticamente ya tenemos el plato hecho. Por Estoy este esperando lado, nomás. ¿eh? No, claro, esperando tenés que esperar que nomás. termine. ¿Te puedo robar una papita mientras Sí. mientras ellos cocinan? Yo me voy morfando. Le decía que el peso inicial va a ser muy diferente de acá a un mes, ¿no? Arranqué con 64 y voy a terminar con 70 fácil. No, yo arranco con 105 y voy a terminar con todo. Bueno, contame, ¿qué estás? Bueno, lo que hice, como te dije, pues sellar el pollo, saqué, tiré el ajo, la cebolla y el tomate. Y ahora Y era terminamos de cocinar bien. Que se termine de cocinar con todas las verduras ahí, el pollito, Ay, ¿verdad? qué rico. Oli, hay lugar para 3 nomás en la mesa, así que olvídate, vas a tener que esperar hasta el próximo, hasta mañana, para probar. Un poquitito de sal. Un Sal a poquito de gusto, sal, ¿no? A gusto. Yo siempre Ok. tiro tirando un poquito hacia abajo. Ok. Mejor que ¿Cómo? falta antes que sobre. Menos es Tirando más. hacia abajo. Bueno, Menos es más. Otra cosa también que hablábamos con nuestro sonidista. Somos de las personas que a todos le queremos poner sal. Para nosotros todos nos falta sal. ¿Sí? Eso no es normal, ¿no? Tipo, nos vamos a cenar por ahí y a todos le queremos poner más sal de lo que ya tiene. Antes de probar inclusive. Antes de probar luego. Yo hago eso y está mal. Vos también está Sí, mal eso, ¿no? Pero yo cocino con poca sal. Es bueno, Sí. es bueno comer con poca sal. ¿Sí? no entiendo lo que dijiste. Yo cocino para la gente, normalmente para los clientes, para los comensales, Claro. tirando abajo de sal, al punto de sal. Pero a mí me gusta comer más sal. Mira vos. Bueno. ¿Y vos, Ale? ¿Cómo te llevas con la sal? Del 1 al 10. No te vayas que cortar. A mí me 9.50. preocupa. 9.50. 9.50. Yo creo que Sos salero. yo creo que la sal da mucho sabor, o sea, Claro. vos le podés poner a una carne mucho condimento y no le das un toque de sal, no realza los sabores. Entonces, a mí me gusta Ok. ponerle sal. Obviamente sí, como dice Derly, es mejor por ahí que le falte para los clientes, Claro. porque algunos comen sin sal y que le pongan un poquito más. Pero a mí me gusta así,
bastante la sal. Se ve cómo está cortando las papas fritas, qué lindo. Me gusta. Sí, estamos cortando las papas fritas, Sí. que son bastante crocantes, ¿sí? Para tirarlas al horno, dejarlas con unas tiritas. ¿Cómo? Acá. Bueno, el horno está allá y la sartén está acá. Para bien, tirarlas ¿no? a la sartén. Me voy a acercar a la sartén. Le voy a Yo tirar te puedo ayudar en este, o no te gusta que se metan en tu cocina. Sí, ahora sí. Sé sincero, ahora sí, ahora sé sí. sincero. Ahora sí, Toca pues. todo. Sé sincero porque mirá que Romper los tenemos huevos, un tirar el largo suelo. camino que Ahora sí. recorrer todavía No, no, no. juntos. Así No, que no. nos vamos conociendo y vamos tipo. Todos se pueden meter en mi cocina, agresivo, menos él. Menos el agresivo. señor. Menos. Bueno, cada uno entonces en su espacio, Bueno, mientras se cocina. A la hora de comer vamos a estar todos en la misma mesa igual, así que ahí paz y amor. Ahí reina la paz y el amor. ¿Dura esta cebolla? ¿Le prestas, sí, por sí. favor? Ahí. Ya. Hay que traer, cada uno tiene que traer sus manoplitas, cebollas, para el chico no te... sus ingredientes. Al señor le faltó un poquitito de sal, parece. De cebolla, parece. Es que yo no tengo secretario. Bueno, Para mañana te vamos a conseguir uno sin falta. Yo me veo Cada uno solo va a en la venir vida. luego con su secretario. Yo me veo solo en esta vida. vamos a poner un poquito de... ¿Sí? la Nos cebolla. vamos a sacar el plato de Alejandro. Comenzamos con la cebollita. Un poquito de cebolla. ¿Hay alguna diferencia entre la cebolla morada y la cebolla normal? Esta es más suave. Ah, ¿vieron? Eso, por cebolla- ejemplo, yo no sabía. Decía, ¿qué diferencia hay entre la cebolla morada y la cebolla normal? Oli, ¿vos sabías? Bueno, Oli luego creo que nunca pisó la cocina. Para comer seguro. Para comer seguro, pero... Diferencia entre... Manoplita, mirá lo flaco que está Manoplita, nuestro camarógrafo, por Sí. favor, productor general. Sí. Está así cada vez más flaquito porque Oli no le cocina. Siempre nomás viene, él salva porque viene a comer acá al restaurante del Hotel Guaraní. Sí, 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 exactamente. Entonces, con eso se mantiene. Está más flaco, está más... Se lo ve bien, ¿eh? Está... Bueno, entonces hoy aprendimos que la cebolla morada es más suave que la normal. Me gusta. Bueno, sofritamos un poco la cebolla Sí. y lo que vamos a hacer... Tenemos estas papas fritas que ya están bastante crocantes, ya las fritamos, ¿no? Sí. Y le vamos agregando ahí todas Qué rico. las papas fritas. ¿Sí? Qué pinta que tiene nuestro almuerzo de hoy. Y viste que esto es algo simple. Rápido. Si estás apurado, salí del trabajo, decís, ay, ¿qué le puedo cocinar Sí. a mi marido? ¿No? Rapidito, se- ¿tenés se poco te- tiempo? Si tenés que hacer, viste, un pollo encebollado, tenés que ir a buscar el pollo, tenés que buscar la cebolla. Buscar a tenés Vicente que te ayude. que tenés que hacer muchas cosas. Entonces, El tema es si no tenés un Vicente en tu casa, ¿entendés? Ese es el tema. ¿Qué hacemos? pero fíjate, tenés una cebolla, tenés una papa frita. Veten a Vicente. Para la Huevo. gente, para la gente que está apurada, que trabaja, esto es algo rápido. Claro. Para la gente que está Al tope. que está muy tranquila en su casa, que está pensando, Que que tiene mucho tiempo libre. mira Netflix, pone me gusta en el Facebook, hace un pollo encebollado. Claro. Acá. Tenemos que hacer un Facebook Live. Vircho, le da el toque limón rallado para que Ay, a ver, pruebes. vamos. En vez de poner limón, Ok, le voy a rallar. Ay, Solamente la parte blanquina no. ok. le voy a Y si poner- tengo jugo de limón y no tengo un limón así en fruta, como se le dice, así se le dice, ¿no? Y es mejor que le eches una ralladura para que pues, vas a Para probar que se concentre más el sabor, el aroma, más que nada. el aroma. Más bien el sabor perfumado del limón lo que va. Qué va a pasarle. rico. Sí, me gusta tu reloj, Sí. Derlis. No veo bien. Me doy cuenta. Bastante discretito. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales a vos, Derlis? Estoy como Derlis Bogado. ¿Sí? Obviamente me van a ver Ah, él en tiene el su Facebook al fanpage. menos cocinando. En el Facebook, claro. Sí. Qué contento se pone, ¿eh? Qué feliz. Entonces en la fanpage de Derlis Bogado, dale me gusta y ahí vas a poder contactar con el señor. Nos vamos ahora para acá para Alejandro, que Alejandro también está ya casi por terminar. Vamos a ver quién termina primero. Este corazón es mío, pero estaba acá. ¿Quién decora el plato primero? La primera que se va a sentar en la mesa, adivinen quién es. ¿Quién es la primera que se va a sentar en la mesa? En la mesa. Las corridas andamos. ¿Con qué aparte le podemos acompañar este plato, Derlis? Yo
ahora vamos a hacer un arroz justamente porque Sí, quiero que con el quede arroz. un poquito más cremoso, ¿verdad? Sí. De lo tradicional que es. Yo voy a apagar el fuego. Voy a apagar el fuego y le voy a echar con atún. ¿Y por qué con el apagamos el fuego para echarle? Y para que conserve todo su sabor, porque si dejo otra vez con el calor va a ir perdiendo con el Mira calor el vos. sabor. Bueno, mientras dejamos que esto vaya tomando un poco de sabor, más sabor de lo que tiene, vamos a la segunda pausa del día de hoy. Enseguida volvemos con más cocina guaraní. No te muevas de ahí, que hay todavía muchísimo más.